Desde hace décadas, el nombre de Sergio Goyri ha resonado en el mundo del espectáculo latinoamericano como símbolo de fuerza, carácter y presencia. Sus papeles de villano en telenovelas icónicas le dieron fama internacional, pero detrás de esa imagen pública tan sólida, existía un mundo íntimo cargado de tensiones, silencios prolongados y heridas invisibles. Durante años, el actor mantuvo su vida privada bajo llave, protegido por un hermetismo casi absoluto. Sin embargo, como suele ocurrir con las historias que se desarrollan lejos de los reflectores, la verdad terminó pidiendo espacio, reclamando aire, exigiendo ser contada. Cuando Goyri conoció a su futura esposa, la prensa lo describía como un hombre en la cima de su carrera, sólido, reconocido y dueño de una voz que imponía respeto. Ella, por su parte, representaba el equilibrio, la suavidad y el contrapunto perfecto a su temperamento recio. La historia comenzó como tantas otras en el mundo artístico: cenas privadas, apariciones públicas discretas y una conexión que al principio parecía inquebrantable. Pero muy pronto, entre bastidores, comenzaron a surgir grietas diminutas. Goyri, obsesionado con la disciplina y la perfección, imponía ritmos de vida intensos e exigentes. Su pareja, acostumbrada a un mundo más tranquilo, empezó a sentir el peso de una convivencia marcada por diferencias temperamentales profundas. Para el público era una pareja admirada. Para ellos, una lucha constante por adaptarse el uno al otro. Con el paso de los meses, cada desacuerdo aparentemente banal, planes familiares, compromisos laborales, decisiones económicas, se convertía en un detonante emocional. Lo que al inicio parecía parte normal de cualquier relación, se transformó lentamente en un patrón. Él sentía que debía sostenerlo todo. Ella, que su voz se perdía entre las sombras de la figura mediática que lo rodeaba. Era común ver a Sergio Goyri llegar a alfombras rojas, con el gesto concentrado, distante, como si estuviera pensando en otra cosa. Los reporteros asumían que se trataba de estrategia profesional, pero los que lo conocían de cerca sabían que ese silencio tenía otro origen. Cuando la convivencia en casa se volvió un terreno minado, Goyri prefería callar, evitar conflictos, sostener la fachada de estabilidad ante el público. Su esposa, por otro lado, manifestaba incomodidad de maneras sutiles, ausencias frecuentes en eventos, respuestas cortas, cuando se le preguntaba por su vida familiar, un brillo en los ojos que se fue apagando con el tiempo. Ambos se encontraban atrapados en un espacio emocional donde el orgullo y el miedo a fracasar públicamente impedían cualquier conversación honesta. Con el paso de los años, el actor reconocería que ese fue uno de los errores más grandes de su vida. Creer que el silencio mantenía la paz, cuando en realidad alimentaba un clima de resentimiento constante. Las discusiones, antes esporádicas, se volvieron parte de la rutina y cada una dejaba una marca emocional más profunda que la anterior. Para cualquier pareja, las dificultades de convivencia pueden ser desgastantes. Pero cuando uno de los integrantes es una figura pública, la presión se multiplica. La fama tiene un doble filo. Ofrece reconocimiento y oportunidades, pero también se convierte en una sombra que invade hogares, desgasta la intimidad y exige sacrificios que pocas personas están dispuestas a asumir. Goyri se encontraba en el punto más alto de su carrera, grabando proyectos de forma casi ininterrumpida. La ausencia prolongada empezó a pasar factura. Su esposa sentía que vivía a la sombra de la agenda del actor, relegada a un segundo plano. Él, en cambio, se convencía de que trabajaba más para garantizar estabilidad económica y un futuro cómodo para ambos. Ese desajuste de percepciones se convirtió en una bomba emocional. A cada regreso de un set de grabación, Goyri se encontraba con un ambiente frío cargado de reproches acumulados. A veces bastaba una palabra equivocada para desatar largas discusiones que terminaban con la misma frase repetida en susurros agotados. No sé cuánto más de esto puedo soportar. Lo que alguna vez fue una relación apasionada, se fue llenando de rutinas pesadas y expectativas incumplidas. La cotidianeidad dejó de ser un refugio para convertirse en un espacio emocional denso, marcado por frustraciones y por la sensación creciente de que cada uno estaba luchando solo. Goyri, en varias entrevistas recientes, ha confesado que durante ese periodo intentó proyectar una fortaleza que no sentía.
Se había convertido sin querer en un actor dentro de su propia casa, sonrisas forzadas, palabras medidas, silencios estratégicos. La relación ya no era un verdadero intercambio emocional, sino un escenario donde ambos representaban papeles que no querían interpretar. Su esposa, mientras tanto, vivía su propio proceso interno. La presión le generó ansiedad e inseguridad y una profunda sensación de soledad. La admiración inicial se transformó en resentimiento y aquel compañero fuerte y decidido que tanto la atrajo al inicio, comenzó a parecerle autoritario, distante, incapaz de ofrecer el apoyo emocional que ella necesitaba. Ese desgaste progresivo se volvió irreversible. Toda historia complicada llega a un momento de máxima tensión, un punto de inflexión donde ya no hay vuelta atrás. En el caso de Sergio Goyri, ese instante ocurrió durante una discusión doméstica que, según él mismo relató, fue el final de todo. No se trató de violencia física ni de escándalos dramáticos, sino de algo más profundo, el reconocimiento mutuo de que la relación ya estaba rota, aunque ninguno se atreviera a admitirlo hasta entonces. Aquella conversación que él describe como una de las más difíciles de su vida, fue el desenlace de años de desgaste. Palabras duras, verdades incómodas, reproches guardados durante demasiado tiempo. Ambos, agotados emocionalmente, comprendieron que seguir así era una forma de perderse a sí mismos. Lo que más impactó al público no fue el final del matrimonio, sino el hecho de que Goyri, un hombre tan reservado, confesara públicamente que había vivido durante años en una relación tóxica que lo llevó a un límite emocional inesperado. En su declaración reciente, Goyri reveló algo que nadie imaginaba. Guardé silencio mucho tiempo por respeto, por miedo al juicio mediático, por intentar mantener una imagen. Pero mi matrimonio se había convertido en un infierno emocional del que no sabía cómo salir. Esa frase no solo sorprendió al público, sino que también destapó una conversación más amplia sobre las relaciones afectivas en el mundo de la fama y las presiones que enfrentan las parejas en la industria del entretenimiento. Para muchos, escuchar a un hombre con su trayectoria admitir sentimientos de vulnerabilidad fue impactante. Para otros, se trató de un acto de sinceridad que llegó demasiado tarde. Lo indiscutible es que su testimonio abrió un nuevo capítulo en su vida, uno donde por fin se permitió ser humano, contradictorio, herido, pero auténtico. La noticia cayó como un rayo en el mundo del espectáculo. Cuando Sergio Goyri decidió romper el silencio después de años de rumores y especulaciones, nadie, ni siquiera los periodistas más veteranos, imaginó la magnitud de la historia que estaba a punto de revelarse. Su confesión sobre haber vivido un matrimonio infernal no solo sorprendió al público, sino que también encendió una avalancha mediática que transformó completamente la percepción que se tenía del actor y de su vida privada. En el instante en que el actor pronunció sus palabras durante una entrevista en vivo, el ambiente se tensó. El periodista a cargo quedó en silencio durante unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Para un actor con la trayectoria de Sergio Goyri, conocido por ser reservado y disciplinado, admitir haber vivido en una relación tormentosa era un giro totalmente inesperado. La prensa reaccionó con la velocidad de un rayo. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. ¿Qué quiso decir con infierno? ¿A quién se refiere realmente? ¿Qué tanta oscuridad puede haber en el matrimonio de un ícono del cine mexicano? Los titulares comenzaron a multiplicarse. Programas de farándula, portales digitales, revistas especializadas y comentarios en pleno directo saturaron el espectro mediático. El público pedía detalles, exigía respuestas. Y como suele ocurrir en estos casos, cada silencio se convertía en una nueva interpretación. Cada palabra se analizaba al milímetro. La frase "verdad impactante" se transformó en un catalizador del morbo colectivo. Mientras Goyri ganaba protagonismo por su valentía o imprudencia, según algunos analistas, su exesposa se encontró de pronto en el centro de atención. Ella no esperaba que un asunto que ambos habían mantenido en privado por tantos años se convirtiera en un tema de conversación internacional. Los periodistas comenzaron a contactarla insistentemente buscando declaraciones urgentes. Durante los primeros días optó por el silencio, pero tarde o temprano la presión mediática la obligó a pronunciarse. Su respuesta, aunque breve, fue contundente. No reconozco la versión que está circulando.
Nuestro matrimonio tuvo problemas como cualquier otro, pero jamás fue un infierno. Con esa declaración el conflicto escaló. Ahora, había dos versiones opuestas de la misma historia. Goyri hablaba de desgaste emocional profundo, silencios tóxicos y dolor acumulado. Ella insistía en que todo se trataba de una exageración mediática. Este choque de narrativas se convirtió en un océano de especulación. Los programas de televisión comenzaron a debatir quién decía la verdad. Los expertos en relaciones analizaron el lenguaje corporal de ambos, y la prensa rosa elaboró teorías sobre traiciones, celos y tensiones ocultas. La audiencia, siempre ávida de polémicas, se dividió en dos bandos casi inmediatamente. Por un lado estaban quienes defendían al actor: si él lo dice, debe ser cierto. Nadie inventa algo así después de tantos años. Se nota que sufrió emocionalmente. Por fin se liberó de algo que lo atormentaba. Por otro lado, surgieron quienes cuestionaban su testimonio. ¿Por qué hablar ahora? Esto parece una estrategia para limpiar su imagen o desviar la atención de otros temas. Es irresponsable ventilar asuntos privados después de tantos años. Para muchos, lo más difícil de aceptar era que Goyri, siempre asociado a personajes fuertes, dominantes, casi indestructibles, confesara vulnerabilidad emocional. Esto resquebrajó la imagen que el público tenía de él y abrió un nuevo debate sobre la masculinidad, el silencio emocional y el desgaste psicológico en relaciones conflictivas. Actores, actrices, directores y productores que habían trabajado con Goyri comenzaron a dar sus opiniones. Algunos expresaron sorpresa absoluta. Otros, sin embargo, insinuaron que ya bien habían percibido tensión en su vida personal durante grabaciones anteriores. Una actriz con la que compartió elenco en una telenovela confesó: Sergio era profesional, pero a veces llegaba cansado emocionalmente. Se veía que algo lo estaba afectando. Otro colega relató: nunca hablaba de su esposa. Cuando alguien mencionaba el tema, él cambiaba de conversación. Aunque ninguno ofreció detalles concretos, los testimonios reforzaron la idea de que el matrimonio del actor había sido un terreno emocionalmente complejo. Al contrario de lo que muchos esperaban, revelar la verdad no trajo alivio inmediato para Goyri. Después de la entrevista explosiva, el actor comenzó a experimentar la presión de estar en el centro de un huracán mediático que no dejaba de crecer. Cada día aparecían nuevas interpretaciones de sus palabras. Su teléfono no dejaba de sonar. Sus representantes trataban de controlar los daños mientras él intentaba mantener un equilibrio emocional. Para un hombre que había guardado silencio durante años, verse expuesto sin filtros fue una experiencia abrumadora. Él mismo lo admitió. No estaba preparado para todo esto. Hablar me liberó, sí, pero también abrió heridas que creía haber superado. A nivel psicológico, la confesión lo obligó a revivir momentos dolorosos que había tratado de enterrar bajo el peso del tiempo. Aunque su intención nunca fue generar una guerra mediática, la realidad lo arrastró hacia ella. Después de que la noticia estallara, los fanáticos comenzaron a revisar entrevistas pasadas, fotos antiguas y momentos públicos de la pareja. En retrospectiva, muchos encontraron señales que antes habían pasado desapercibidas: gestos tensos durante alfombras rojas, miradas evasivas, ausencia física o emocional en eventos importantes, discursos preparados que sonaban más protocolarios que sinceros. El público, con la lupa del escándalo enfocada en la pareja, rearmó el rompecabezas de una relación que ahora parecía estar marcada por la fricción desde mucho antes de lo imaginado. Aunque la historia se originó en México, rápidamente fue retomada por medios de otros países latinoamericanos e incluso de España. La figura de Sergio Goyri, consolidada durante décadas en producciones exportadas internacionalmente, hizo que la noticia trascendiera fronteras. Titulares como «Sergio Goyri confiesa el tormento de su matrimonio», «El actor rompe el silencio y revela sufrimiento oculto», aparecieron en portales europeos y latinoamericanos. La dimensión internacional del escándalo intensificó aún más la presión sobre el actor. La industria televisiva mexicana, acostumbrada a manejar escándalos, reconoció que este caso era distinto. No se trataba de un conflicto pasajero, sino de un relato emocional profundo que cuestionaba la vida íntima de una figura longeva del entretenimiento. No tardaron en llegar las repercusiones profesionales.
Aunque Goyri mantenía una reputación sólida, algunos productores decidieron retrasar proyectos donde él participaría. No fue un castigo explícito, sino un intento de evitar que el drama personal interfiriera con las estrategias comerciales. Otros, en cambio, vieron la controversia como una oportunidad. El público quiere saber más. La imagen de un Goyri vulnerable puede atraer nuevas audiencias. El actor, sin embargo, no estaba interesado en capitalizar su dolor. Su prioridad en ese momento era recuperar estabilidad mental y procesar las emociones que había llevado reprimidas durante tanto tiempo. Su declaración abrió una conversación más amplia. ¿Qué constituye realmente un matrimonio infernal? Especialistas en relaciones de pareja comenzaron a analizar el caso sin tomar partido. Algunos afirmaban que el término de Goyri se refería a un desgaste emocional profundo, no necesariamente a situaciones extremas. Otros señalaban que la palabra infierno podía indicar experiencias de manipulación emocional, indiferencia afectiva o incompatibilidad destructiva. Muchos televidentes, especialmente aquellos que habían vivido relaciones complicadas, se sintieron identificados. El silencio que se acumula, la pérdida de identidad dentro de la pareja, la sensación de estar atrapado, la presión social para mantener las apariencias. La historia de Goyri dejó de ser un simple escándalo para transformarse en un espejo, donde muchos reconocieron sus propias heridas. Después de la tormenta mediática inicial, Goyri decidió alejarse temporalmente del ojo público. En entrevistas posteriores, reconocería que necesitaba espacio para reflexionar sobre su vida. Entendí que había vivido demasiado tiempo en automático, soportando cosas que no sabía cómo enfrentar. Durante ese retiro emocional, el actor comenzó a escribir un diario personal donde volcaba sus recuerdos, dolores y aprendizajes. También inició un proceso de terapia, algo que admitió haber evitado durante décadas. Este camino de reconstrucción no solo lo ayudó a revisar su pasado, sino también a redefinir la imagen que tenía de sí mismo, ya no como un hombre de hierro incapaz de quebrarse, sino como un ser humano vulnerable, que sobrevivió a una relación desgastante y finalmente encontró el valor para contarlo. Cuando la tormenta parecía interminable y el ruido mediático envolvía cada rincón de su vida, Sergio Goyri tomó una decisión que marcaría el inicio de una nueva etapa: alejarse, repensarse, reconstruirse. Después de admitir públicamente que su matrimonio había sido un infierno emocional, el actor mexicano comprendió que no podía seguir viviendo bajo el peso de un pasado que lo asfixiaba. Había llegado el momento de cerrar heridas, comprender sus errores y recuperar la identidad que había perdido en medio de silencios, sacrificios y apariencias. Tras la explosión mediática descrita en el capítulo anterior, Goyri optó por retirarse temporalmente del ojo público. No fue una estrategia diseñada por su equipo, ni un gesto dramático para causar impacto. Fue sobre todo una necesidad humana. Llevaba años acumulando tensión emocional y por primera vez en mucho tiempo decidió escuchar su propio cansancio. Durante esos meses de retiro, dedicó largas horas a caminar, leer, escribir y reflexionar. Muchos cercanos aseguran que fue un período en el que el actor se reconcilió consigo mismo. Ya no tenía que sostener la imagen del hombre fuerte e inquebrantable. Ahora podía ser simplemente Sergio con sus dudas, errores, heridas y deseos. El silencio que durante su matrimonio había sido un enemigo, se transformó en un aliado. Ya no representaba una herramienta de evitación, sino un espacio de introspección. Goyri comenzó a distinguir con claridad inédita entre lo que había sido su responsabilidad y lo que había sido producto de una convivencia emocionalmente insostenible. Uno de los pasos más significativos de esta etapa fue su decisión de iniciar un proceso terapéutico. Durante muchos años, Goyri había considerado que buscar ayuda profesional no era un signo de debilidad. La cultura machista que había rodeado su carrera, así como los papeles que interpretó personajes fuertes, dominantes, invulnerables, moldearon su manera de enfrentar los problemas. Pero la confesión pública lo cambió todo. Reconocer su dolor lo llevó a entender que sanar no era un acto de debilidad, sino de valentía.
En terapia exploró asuntos que nunca antes había verbalizado: el desgaste progresivo de su relación, su tendencia a suprimir emociones, la presión de mantener una imagen pública perfecta y la sensación de haber perdido una parte de sí mismo durante el matrimonio. Este proceso le permitió revalorizar su identidad. Descubrió que detrás del actor famoso existía un hombre que necesitaba apoyo, contención y libertad emocional. Con el tiempo comenzó a hablar de esto sin vergüenza, lo que inspiró a muchos seguidores que se vieron reflejados en su testimonio. Cuando finalmente decidió volver a los medios, lo hizo con una serenidad que sorprendió al público. Ya no mostraba la tensión habitual de meses anteriores. Su mirada más suave y profunda revelaba que había atravesado un proceso de reconstrucción interna. En su primera entrevista tras el escándalo, Goyri dijo: "Hablar me salvó. Yo pensé que iba a destruirme, pero fue todo lo contrario. Era lo que necesitaba para recuperar mi vida". El público reaccionó con empatía. Muchos vieron en él a un hombre que no solo había sido valiente por contar su verdad, sino que además había tenido la fuerza de reconstruirse después de las consecuencias. La narrativa ya no era la de un matrimonio fallido, sino la de un ser humano que había sobrevivido a una etapa compleja y había decidido avanzar. Contra lo que algunos habían pronosticado, la polémica no destruyó la carrera de Goyri. Al contrario, diversos productores comenzaron a verlo como un actor renovado, más profundo y más humano. Su vulnerabilidad pública generó interés y atrajo papeles más complejos, alejados del estereotipo del villano clásico. Directores lo buscaron para proyectos dramáticos, donde la carga emocional fuera el centro de la historia. La industria encontró en él a un intérprete rejuvenecido capaz de transmitir matices que antes parecían ocultos detrás de la imagen dura e impenetrable. Incluso se habló de la posibilidad de que escribiera un libro autobiográfico, y varias plataformas de streaming le ofrecieron participar en documentales donde pudiera contar su proceso de transformación personal. Goyri aceptó algunos proyectos y rechazó otros. Descubrió, tal vez por primera vez, que podía elegir desde su bienestar, no desde la obligación o la presión mediática. El renacimiento emocional del actor también afectó profundamente sus relaciones personales. Durante años, muchas de sus amistades habían sido superficiales o condicionadas por su fama. Pero tras su confesión, comenzó a rodearse únicamente de personas que aportaban paz, equilibrio y apoyo genuino. Algunas amistades antiguas se fortalecieron. Otras se diluyeron naturalmente al quedar expuestas dinámicas tóxicas o interesadas. Por primera vez, Goyri permitió que su círculo íntimo fuera pequeño pero auténtico. Incluso su relación con sus hijos se fortaleció. Ellos valoraron su honestidad y le expresaron admiración por haber dado un paso tan difícil. La familia se convirtió en un refugio afectivo que el actor había descuidado durante años de conflicto emocional. Aunque los medios especularon sobre nuevas parejas o romances, la verdad es que durante mucho tiempo Goyri no estuvo dispuesto a iniciar otra relación. No por miedo, sino por convicción. Necesitaba tiempo para sanar, entender su papel en el deterioro de su matrimonio anterior y reconstruir su manera de relacionarse. En entrevistas recientes, el actor reconoció que aprendió a identificar señales que antes ignoraba: la importancia de una comunicación honesta, la necesidad de no sacrificar su identidad por mantener una relación, el valor de establecer límites saludables y la diferencia entre amor y dependencia emocional. Dijo una frase que se volvió viral: "No quiero repetir historias. Quiero construir algo desde la paz, no desde el miedo". No confirmó si actualmente mantiene una relación, pero dejó claro que su visión del amor cambió por completo. El caso de Goyri trascendió su vida personal y se convirtió en un punto de partida para debates importantes en la sociedad mexicana y latinoamericana. ¿Pueden los hombres hablar de sus emociones sin ser juzgados? ¿Cómo se define realmente una relación tóxica? ¿Por qué muchos callan durante años antes de admitir que están sufriendo? Su historia inspiró a muchas personas a reflexionar sobre sus propias relaciones. Psicólogos, sociólogos y especialistas en pareja comenzaron a utilizar su testimonio como ejemplo del daño emocional que puede causar el silencio prolongado. En plataformas digitales aparecieron miles de comentarios de hombres que por primera vez se atrevieron a reconocer que habían vivido experiencias similares. El tabú se rompió a hablar de dolor. Ya no era un signo de debilidad masculina,
sino un acto de liberación personal. Tras todo lo vivido, el actor adoptó una visión completamente distinta de su vida y su futuro. Ya no busca ser perfecto ni ajustarse a las expectativas externas. Ahora privilegia la paz emocional sobre la fama, las relaciones sinceras sobre las apariencias, la autenticidad sobre la imagen pública y el autocuidado sobre el sacrificio silencioso. Durante una conferencia reciente expresó con firmeza: "Lo que viví fue duro, pero me enseñó a no volver a perderme en una relación. Hoy soy más libre que nunca". Esta nueva filosofía no solo marcó su vida íntima, sino también su carrera profesional. Cada entrevista, cada aparición pública y cada proyecto nuevo muestran a un Goyri más consciente, más cálido y más dueño de su historia. Aunque la controversia ya no domina los titulares, sigue siendo una parte importante de la narrativa pública del actor. Sin embargo, la perspectiva ha cambiado radicalmente. Lo que antes fue escándalo hoy se recuerda como un acto valiente. Lo que antes generó división ahora inspira empatía. Lo que antes destruyó su paz hoy la cimenta. El matrimonio infernal dejó huellas profundas, pero también abrió un camino de sanación del que el actor se siente orgulloso. Para él, hablar no fue un acto de venganza ni de exposición. Fue un paso necesario para recuperar la vida que el silencio le había arrebatado. La historia de Sergio Goyri no es solo la crónica de un matrimonio roto, sino el retrato íntimo de un hombre que se atrevió a enfrentar sus sombras para reencontrarse con la verdad. Su valentía al revelar años de dolor emocional abrió un debate necesario sobre el silencio, la presión social y la fragilidad que todos, incluso las figuras públicas, esconden detrás de una sonrisa ensayada. Hoy, después de caminar a través de un infierno emocional, Goyri emerge como un ejemplo de resiliencia. Su transformación demuestra que nunca es tarde para liberarse, sanar y reconstruir una vida más auténtica, más luminosa y más fiel al propio corazón. Su viaje nos recuerda que la verdad, aunque duela, siempre libera. Y que hablar cuando por fin encontramos el valor puede salvarnos. Si esta historia te ha emocionado, sorprendido o inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las historias más impactantes del mundo de las celebridades. Análisis profundos, cómicos y humanos. Informes especiales sobre vida, fama, drama y transformación. Relatos exclusivos que no encontrarás en ningún otro lugar. Haz clic en suscribirse. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Deja tu comentario. ¿Qué opinas del renacimiento de Sergio Goyri? Tu apoyo nos permite seguir investigando, narrando y compartiendo las historias que realmente importan.